entrevista que vamos a hacerle. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, nosotros, como hemos hablado anteriormente, antes de esta grabación, queríamos preguntarle, bueno, su nombre. Mi nombre es Mariano Arribas Serguedas, español, ex sacerdote católico y bueno, y ahora si quiere podemos conversar de todo lo que nos interesa a ambos. Bueno, sí, también lo tenemos atrás lo tenemos como camarógrafo a Jaime Borda, que por supuesto acá tenemos también a Walter Ether, también el chofer que pudimos llegar hasta Paysandú. Dimos unas vueltitas, pero lo encontramos a Mariano. Bueno, Mariano, nuestra intención era, como dijimos, planificamos de que un poco el fenómeno OVNI es algo intrigante para la humanidad y algún hecho que puedes contarle a la audiencia. Yo lo que voy a decirles un poco cómo se inició todo esto. Usted me preguntó si había tenido alguna experiencia de niño. Yo le voy a decir la experiencia. Nosotros éramos un grupo de sacerdotes españoles. Habíamos estudiado en la Universidad Pontificia de Comillas en Santander, España, 13 años, 6 de filosofía, 6 de humanidades, 3 filosofía y 4 de teología. Después yo estuve un año más en Francia con Monseñor Ancel, que era el arzobispo de Lyon, que era el promotor o el iniciador de los curas obreros y toda esa cosa que en ese tiempo de renovación de la Iglesia había. Y después, bueno, llegamos a España de vuelta de Francia y enseguida nos arreglamos porque en España no queríamos estar, había demasiados curas, y nos vinimos para América. Entonces a otro compañero también de curso de la Universidad Pontificia, fuimos a Santiago de Chile, y en Santiago de Chile nos adjudicaron una parroquia del Gran Santiago llamada Puente Alto. Yo estoy hablando del año 68, 1968. Entonces ahí estuvimos un año y un poco, y en el año 1969, en el mes de junio, nosotros organizamos la parroquia como nosotros queríamos ser un poco vanguardistas, porque no éramos muy adictos a las tradiciones parroquiales y esas cuestiones que realmente estaban muy lejos de. Y bueno, organizamos ciertas cosas, grupos de teatro, grupos de coros y unas charlas medio, sociológicas y de un poco de apertura de conciencia social entre la gente, ¿no? Y bueno, allá conocimos a unas personas que nos convidaron a su casa después, y que nosotros, sobre todo Eleuterio Bravo, que es el nombre del otro compañero sacerdote, estaba muy interesado en estudiar el fenómeno del espiritismo. Eso ya cuando vino a América estaba él totalmente decidido a investigar, a ver de qué se trataba ese tipo de fenómenos, porque él tenía esa curiosidad, y también porque en España todo ese tipo de cosas, en ese tiempo sobre todo, con la dictadura de Franco y el tradicionalismo de la Iglesia, era muy difícil el saber de ciertas cosas. Había una reserva muy grande sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, nosotros preguntamos allí a ver si había, en el medio en que nosotros nos estábamos moviendo, alguna persona que tuviera mediunidad o así para estudiar el fenómeno. Y bueno, nos dijeron que sí, que conocían a una persona, y entonces nosotros fuimos a la casa de ellos, y ellos después fueron a la parroquia y nos convidaron a la casa. Nos dijeron que fuéramos allí porque se había enfermado la señora. Entonces esta señora, que era medium, nos preguntó y si queríamos que nos hiciera una demostración de cómo era la manifestación de los espíritus, entre comillas, ¿no? En ese momento, Y bueno... ¿presenciaron ese momento? Sí, lo presenciamos, sí. O sea, ella estaba enferma y se sentó en la cama, tomó un té para reponerse un poquito y arrimó una mesa redonda, de esas que se utilizan, parece, para el espiritismo, que son de 3 patas, que no tienen clavos y no sé cómo es las reglas de juego, ¿no? Y entonces, efectivamente, nos concentramos, estábamos Eleuterio Bravo, esta señora y yo. Entonces nos concentrábamos, pusimos las manos juntas, los dedos, que se hicieran un círculo,
y enseguida se empezó a hacer manifestaciones. Ella estaba sentada en la cama y el poncho que tenía, por ejemplo, tenía un poncho puesto y empezó a girar alrededor de la cabeza. Después empezaron a mover cosas de un lado a otro de la habitación, a hacer sonidos raros en la mesa en la que estábamos a moverse. Las piernas te apretaban las piernas como manos, pero unas manos heladas, tenía la sensación totalmente helada. Entonces, bueno, ese fue el experimento y luego después a preguntas que se hacían se contestaba, o sea, se comunicaba con un golpe o dos, según fuera sí o no, que era la forma que yo no conozco otra, pero bueno, era esa. Entonces, ahí quedó la primera experiencia esa, pero esa experiencia para nosotros fue muy importante en el sentido de que, desde el punto de vista de la formación teológica que teníamos nosotros, para nosotros suponía unas preguntas muy acuciantes, el hecho de que, bueno, si esos seres o esos entes que se manifiestan ahí son espíritus, esos espíritus ¿de dónde vienen? ¿Vienen del infierno, del cielo, del purgatorio? ¿De dónde vienen? ¿Ve? Entonces, si eso existe, y realmente allí no había posibilidad de trampa, porque estábamos nosotros solos en la habitación, se dieron una serie de fenómenos de telequinesis, y bueno, nos preguntábamos esas cosas, porque resulta que ustedes, por ejemplo, si resulta que esa gente está ahí, un lugar donde están toda esa serie de gente, quiere decir que los santos y todas esas cosas, hay que poner muy en duda muchas cosas, no es eso, no existe esa realidad porque todavía no es el tiempo. ¿Y por qué no es el tiempo? Porque usted va después a la Escritura y cuando habla del juicio final, por ejemplo, hay un juicio final, según la Escritura. Dice que se pondrán a un lado a la derecha los unos, a la izquierda los otros y todo. O sea, ese sería el final de los tiempos, el final. Pero para toda esta gente que vemos en los altares, y eso no era el final, porque todavía no se produjo el final. ¿Y quién les dijo que estaba en el cielo? ¿Quién fue el Señor que dijo, no, este Señor yo le vi que estaba en el cielo? No, eso son cuestiones que se han ido haciendo, entonces son cuestiones que te preguntas después por qué tiene una estructura tal, las creencias se han hecho de tal forma, porque usted ve que, por ejemplo, si vino Cristo, o incluso otros, Buda, o otros seres iluminados, que nunca vinieron a fundar religiones, vinieron a traer un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de coherencia, un mensaje de un montón de cosas en las cuales el ser humano nos encontramos totalmente desviados, como era cuando vino Cristo, y antes también. Entonces, después vinimos los seres humanos, de una o de otra forma, y organizamos esas creencias. Las organizamos, hicimos las iglesias y creamos todo el tremendo negocio que se hizo. O sea, no solo por el negocio mismo, sino por la desviación de la religiosidad interna de cada uno de los seres humanos. Porque si resulta y eso es verdad, eso es así. Y usted ve que le declararon santo a este, que le declararon santo al otro, que si hay esto, que si lo otro. Todo ese mundo de cosas que no es que sean muy dudosas, no son. Así con todo el respeto que se merece, porque la verdad se va a descubrir y ahora en estos últimos tiempos se va a saber todo. Estos seres a los cuales vamos a conversar, vamos a hablar de ellos, se va a saber todo. Bueno, entonces después de esa sesión, de ese estudio, diríamos, de esa experiencia, al día siguiente nos dijeron que fuéramos de nuevo. Entonces, nos dijeron que al día siguiente, cuando vayamos allá, sabe usted que nosotros tenemos algo que comunicarles a ustedes. Tenemos un contacto con seres extraterrestres y nos han dicho que tienen un mensaje para ustedes, los curas de la parroquia de María Magdalena. Entonces, ¿cómo lo descubrieron ellos? O sea, ¿cómo descubrieron ellos que eran? Porque esta gente se movía en el espiritismo. Entonces, esta señora que era medium, entonces empezó a oír voces. Y dice, qué raro esta cuestión que estoy oyendo. Yo nunca había tenido esa experiencia. Nunca había oído nada. Era una experiencia nomás de este tipo de telequinesis, de mover objetos y de ese tipo de cosas. Entonces dice, ¿cómo que los espíritus ahora cómo se manifiestan? Y le dijo, no somos espíritus. Somos seres de otros planetas. Salgan afuera a la calle y miren al cielo. Entonces salieron a la calle, miraron al cielo y había allí una serie de naves de luces que les estaban haciendo una serie de figuras
que no se podían hacer, diríamos, geométricas, que no se hacen aquí, que están fuera de esta realidad, diríamos, y de todas formas ahí estaban. ¿Ustedes presenciaron eso? No. Cuando ellos no lo contaron, como había sido. Y entonces cuando nosotros fuimos la segunda vez, entonces hubo esa comunicación de estos seres que ellos, son cosas que nos dijeron después, que les llamáramos maestros de Andrómeda. Maestros de Andrómeda. Entonces ellos enseguida se comunicaron y lo primero que nos dijeron fue nuestra misión y la suya, nuestra misión, la de los seres de Andrómeda, y la nuestra, de los que estábamos allá, dice, está en el Apocalipsis, está en el Apocalipsis. Eso es lo que nos dijeron ellos. Y luego otra cosa que nos dijeron, ese primer día, porque después fueron muchas enseñanzas durante años. Así que el primer contacto, ¿en qué año fue? En el año 1969. 1969. Bueno, entonces nos dijeron también en ese momento, digo, por la importancia que tenía el mensaje que nos dijeron ustedes, si han leído el Apocalipsis, ve que hay cosas para nosotros incoherentes, hay bestias con tantas cabezas, con tantos cuernos, con tantas coronas, un montón de cosas como que están escritas en clave, ¿ve? Están escritas en clave para que no se entienda, porque eso realmente no se puede entender. Incluso nosotros cuando estudiamos escritura en la Facultad de Teología, el profesor no es que se burlara, pero veía que como que son aparentemente incoherencias. Entonces ellos nos dijeron, dice, la bestia del Apocalipsis, la bestia es el materialismo. Dice, esa es la bestia que figura en el Apocalipsis es el materialismo. Y bueno, después nos dijeron un montón de cosas, todos los días estábamos con comunicaciones y después siguieron durante años. Entonces nosotros empezamos a predicar estas cosas. Nosotros estábamos en la parroquia y nosotros empezamos a decir todo lo que nos estaban comunicando y bueno, y ahí se armó el lío, ¿no? Se armó el lío porque había muchas cosas que eran contrarias un poco lo que... Claro, que son contrarias... son contrarias. No es que sean contrarias en sí mismas, porque la contrariedad es cuando son ilógicas, es cuando son una contrariedad en los hechos. Cuando es en las creencias, no, porque usted puede creer esto y puede creer lo otro, pero cuando se da un hecho es el hecho como tal. Entonces nosotros empezamos a predicar las cosas como nos habían dicho y como nosotros sabíamos, porque hay muchas cosas que no hace falta que vengan extraterrestres a decirnos nada, porque ya las sabemos. ¿Entiendes? Lo que pasa es que a veces toman o más autoridad o más relieve porque lo dicen ellos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos dijeron era la corrupción que había dentro de las iglesias, en particular dentro de la Iglesia Católica. Eso lo mató entonces, todo. No me mató porque eso lo sabíamos nosotros. Igual que lo saben todos ustedes, eso no hace falta, no es ninguna novedad. No quiere decir que la gente que esté dentro de esas iglesias sean malas, ni de mala voluntad, ni pervertidas, ni aprovechadoras, no. Puede ser gente, y son gente maravillosa, con muy buena voluntad, como nosotros éramos también, nosotros estábamos de muy buena voluntad dentro de la iglesia. Mariano, con respecto a los fieles que iban ahí en esa iglesia, ¿no es cierto? Yo les cuento. Nosotros entonces empezamos a decir todo esto, y, o sea, digo por eso que había algunas cosas que eran nuevas, y otras que o sea, no es que tomaran más autoridad, pero tomaban otro relieve en el momento que te los decía.